Hola, hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Voy a continuar con la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase. Y pues les comento que cambié el disco duro de mi computadora, estaba bastante lenta y un alero me regaló un disco duro sólido y pues ahora siento que va mucho mejor. Ya tengo abierto mi proyecto, ya he actualizado aquí en la clase env, ya que al instalar nuevamente SQL Server, pues entonces me generó un nuevo ID. Entonces bien, en este momento si nosotros le damos clic en iniciar, lo único que hace en este momento nuestro formulario, que fue hasta donde lo dejamos en la clase, es mostrarme aquí el nombre de la aplicación, el nombre del módulo y mostrarme este formulario. Pues bien, vamos a prestarle atención a esta barra de herramientas que está en la parte superior. Déjenme que le baje un poquito más esta bulla. Quiero mantenerme despierto. Entonces, en esta parte superior, si nos damos cuenta, tenemos una barra de herramientas que tiene las opciones de nuevo para crear un nuevo registro. Guardar, pues lógicamente sería para guardar un nuevo registro. Editar sería para editar un registro que haya sido previamente guardado. Eliminar, de la misma forma, sería para eliminar un registro previamente guardado. Cancelar sería para cancelar la operación en curso y salir, pues lógicamente cerraría el formulario. Entonces, en primera instancia, yo deseo que cuando este formulario cargue esté activo únicamente el botón de nuevo y el botón de salir y la opción de buscar. Entonces, nuevamente se lo comento. Ahora mismo pues voy a ir despacio, de todos modos no tenemos prisa. Le voy a dar nuevo, vamos a copiar esto de acá, voy a crearlo, voy a copiarlo, perdón, vamos a entrar a Paint y voy a acceder por este lado. Pues bien, lo que deseo cuando el formulario cargue es que los elementos que yo marque con verde quiero que estén activos. Entonces únicamente va a estar la opción de nuevo activa, va a estar también la opción de buscar activa, va a también estar activa la opción de salir. Entonces veamos. Cuando el usuario entre al formulario, a este módulo, entonces tiene la opción para crear un nuevo registro. Entonces también tiene la opción para buscar un registro existente. Y tiene la opción para salir si es que entró por error al módulo. Nuevamente se lo repito. El formulario inicialmente va a tener únicamente activa el botón de nuevo para crear un nuevo registro, la opción para buscar un registro que haya sido previamente registrado en la base de datos y también tiene la opción para salir. Ahora bien, por otro lado, si yo vuelvo a ir a Paint, entonces voy a nuevamente pegar, quiero que veamos lo siguiente. Como ya le había mencionado, bueno, si me voy aquí al dibujo que les había hecho previamente, entonces lo que esté en rojo, lo que ahora mismo voy a marcar en rojo, va a estar desactivado. Entonces lo que esté en rojo va a estar desactivado. Entonces ahora con esto ya claro, únicamente está activa la opción de nuevo, la opción de buscar y la opción de salir. Entonces ocurre que cuando el usuario le dé clic en nuevo, es decir, cuando él venga, entra al formulario, entonces lógicamente ya habíamos dicho que esta opción se encuentra activa, la voy a poner en rojo para que se vea mejor. Y al darle clic en nuevo, ¿qué quiero que pase? Al darle clic en nuevo, entonces quiero que se habiliten las siguientes opciones. Se van a habilitar todos estos controles para poder ingresar los datos del nuevo registro. Se va a habilitar el botón de guardar, el botón de cancelar, solamente. Fíjese qué estamos diciendo. Quiero que me preste atención porque es necesario que entendamos cómo va a funcionar este módulo. Entonces, ya habíamos dicho que el botón de nuevo iba a estar activo al entrar al formulario. Entonces, al darle clic en el botón de nuevo, entonces quiero que el botón de guardar, que estaba desactivado, se active y se active la opción de cancelar. ¿Por qué? Pues por si me arrepiento. Y lógicamente al darle en nuevo para poder ingresar todos los datos tiene que activarse todas estas opciones acá. Entonces vamos a hacer eso. En primera instancia eso es lo que quiero que entendamos.
Pues entonces para lograr eso voy a darle doble clic, bueno, voy a detener el formulario, voy a darle doble clic y aquí en la parte inferior, dejando dos corchetas hacia abajo, voy a crear un método privado que se va a llamar privateVoid y este método es con el que va a iniciar el formulario. Entonces aquí le voy a poner start, que significa iniciar, y form. Abro, cierro, abro y cierro. Pues en este momento lo que voy a hacer es activar el botón de nuevo, desactivar todos los demás y dejar activo salir. Entonces para eso sería btn nuevo .enable va a ser igual a true. Ahora btn guardar, entonces quiero que esté desactivado, ese se va a activar hasta que el usuario dé clic en la opción de nuevo. Luego quiero que el botón de editar se llame btn editar .enable esté igual a false. Ahora el btn eliminar también .enable igual a false. Y ahora el btn cancelar también .enable igual a false. Ahora el botón de nuevo dijimos que lo íbamos a dejar activo, entonces para ello salir .enable igual a true. Punto y coma. Pues entonces ahorita me estoy basando en esto. Únicamente el botón de nuevo activo, estos desactivados y este activo. Ahora todos estos controles quiero desactivarlos. Entonces como son del mismo tipo yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un for each. Entonces para ello voy a poner un for each. O sea, le estoy diciendo que por cada objeto del tipo textbox que encuentre quiero que lo deshabilite. Entonces para ello le digo que por cada textbox que encuentres le des un nombre genérico. Entonces ese nombre genérico yo le digo que se va a llamar txt solamente. Y le voy a decir que eso quiero que lo busque en este formulario this.controls. Y ahora voy a abrir acá y le vamos a poner of type, abro y cierro, y aquí voy a abrir y cerrar paréntesis. Entonces, ¿qué tipo de objeto ando buscando? Ando buscando el objeto textbox. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndole? Mira, por cada textbox que encuentres, llámale txt. ¿Dónde quiero que lo guarde? ¿Dónde quiero que lo busques? Bueno, en los controles que hayan en este elemento, en este formulario, que sean del tipo textbox. Entonces, cada textbox que nosotros encontremos acá, entonces va a encontrar este, va a encontrar este, va a encontrar este no. Y usted pregunta, ¿por qué este no? Bueno, porque este es un masked textbox, entonces no es del mismo tipo. Muy parecido, pero no es el mismo. Este también se va a llamar txt, porque recuerde que lo va a ir recorriendo uno a uno. Primero se va a encontrar en este, le voy a llamar txt, luego en este txt, luego en este txt, este no, este sí, txt y este txt. Entonces, lo que estoy diciéndole básicamente es eso, que me busque todos los controles del tipo textbox, que le llame txt y donde lo va a buscar en los controles que hayan en este formulario. Entonces ahora le digo txt.enable igual a false. Entonces ahora fíjese que con este for each lo que yo hice, bueno, si tuviera más textbox, entonces igual se deshabilitaría. Pero ocurre lo siguiente. Este método que acabo de crear lo voy a llamar en el evento load. Entonces para ello voy a dar doble clic sobre la barra de título y aquí en el evento load voy a llamar al método startForm. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y veamos qué es lo que tenemos. Le vamos a dar a iniciar. Ahora, pues fíjese qué pasa. Este está activo, estos están desactivados. Salir si está activo. Los textbox todos están desactivados, incluyendo el de buscar. Este elemento, como no es del mismo tipo, entonces lo voy a desactivar de forma manual, ya que solamente tengo uno. Entonces para ello me voy nuevamente al startForm y aquí abajo le digo que el txt teléfono.enable esté desactivado. Y como el de buscar yo quiero que esté activado, entonces ya lo había desactivado aquí, así es que ahora lo voy a activar. Entonces txt correo.enable, txt buscar, perdón, txt buscar.enable igual a true. Y voy a dejar el cursor en el txt buscar, txt buscar.focus.
abro, cierro, punto y coma. Entonces ahora veamos cuál es el resultado. Le damos clic en iniciar. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces le vamos a dar clic en vamos a verificar que el nuevo está activo, esto está desactivado, salir está activo, todo esto está desactivado y buscar está activo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que al darle clic en nuevo se habilite el botón de guardar, el botón de cancelar solamente. Este se tiene que desactivar. Y voy a activar todos estos controles, que es donde el usuario va a ingresar los datos para posteriormente guardarlos. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar doble clic en el botón de nuevo. Entonces en el botón de nuevo voy a hacer lo siguiente. Esto de Start Form lo voy a copiar. Esto que dice Start Form, de que símbolo no me lo llevo. Entonces solamente le doy clic derecho, le doy copiar y lo voy a pegar en el botón de nuevo. Doble clic en nuevo y le doy control V. Entonces, ¿qué va a pasar con el botón de nuevo cuando el usuario dé clic en nuevo? Entonces, en este caso yo quiero que se deshabilite. Entonces le digo false. ¿Qué va a pasar con el botón de guardar? Recuerde que le dio en nuevo. Entonces lo voy a habilitar. Editar se mantiene desactivado, ya que la opción de editar lo voy a activar únicamente cuando tenga cargado los datos de un registro que haya sido previamente guardado en la base de datos, y este no es el caso. En este momento yo estoy intentando guardar uno nuevo. En el caso de eliminar, lo mismo, no puedo eliminar un registro que todavía no he guardado. En el caso de cancelar, que esté en false, lo voy a pasar a true. Y en el caso de salir, también le voy a poner a false. Y usted me pregunta, ¿por qué desactiva el botón de salir? Bueno, porque es una recomendación al momento de diseñar una interfaz de usuario. Imagínese usted que tenemos un formulario que tiene muchísimos campos y el usuario está terminando de ingresar y luego por error presiona clic en el botón de salir. Entonces sale del formulario y eso implica que el usuario tendría que volver a entrar al formulario y volverlo a llenar. Entonces, para poder salir primero tiene que cancelar. Entonces ahora estoy en el botón de nuevo. Aquí tengo un for each que lo que hace es recorrer todos los textbox de mi formulario y los desactiva, pero yo no quiero que los desactive, sino que quiero que los active. Y con teléfono, como es de otro tipo, entonces estaba en false, también lo voy a poner en true. Y si quiero este de buscar lo puedo dejar activo, pero lo voy a desactivar, ya que cuando esté creando uno nuevo no voy a permitir que el usuario busque un registro existente. Y ahora, en lugar de dejar el cursor en el txt buscar, entonces yo voy a mandar el cursor aquí a txt código. Entonces para ello le digo txt código punto focus, abro y cierro, punto y coma. Pues bien, entonces ahora vamos a ver qué ocurre. Le vamos a dar clic en iniciar y veamos qué pasa. Todo está bien, solamente que no me gusta que el cursor no aparece acá. Ya vamos a ver por qué. Y quisiera que al darle clic en nuevo ver qué cambios ocurre. Entonces le damos en nuevo y fíjese que funciona correctamente. Se activó el botón de guardar, se activó el de cancelar y se activaron todos estos controles para que yo pueda ingresar datos acá. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a programar el botón de cancelar. ¿Qué es lo que quiero que haga cancelar? Cancelar quiero que haga que me limpie toda la información que yo haya ingresado y que además me devuelva a la configuración inicial del formulario. Es decir, que al darle en cancelar se elimine toda la información ingresada y que el formulario vuelva a tener únicamente nuevo, salir y el buscador activo. Entonces para ello vamos a crear un método que le vamos a llamar clearForm. Entonces voy a dejar dos elementos aquí abajo y voy a crear un private void y se va a llamar clearForm. Abro y cierro. Pues bien, en este momento voy a utilizar un for each porque en lugar de poner txt código punto clear, luego txt campus punto clear y así sucesivamente, entonces me resulta mucho más práctico crear un for each. Entonces le digo un for each, abro y cierro, y hago lo mismo. Sería por cada textbox que encuentres
le vamos a llamar txt y quiero que los busques en este formulario, en los controles, controls.ofType, que sería del tipo. Aquí abro y cierro, vamos a cerrar este y aquí vamos a abrir y cerrar paréntesis, y aquí dentro de este símbolo menor y mayor que voy a especificar que quiero buscar textbox. Entonces, por cada uno que encuentre, recuerde que le va a llamar txt y yo le digo txt.clear. Ahora, en el caso de, recuerde que en este caso, como solamente estoy especificando que sea del tipo textbox, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. En el caso del teléfono es de otro tipo de dato, entonces de objeto, perdón, le voy a poner txt_teléfono.clear. Entonces esto es lo que hace el evento clear form. Mire, algo pequeñito. Entonces ahora en esta parte acá, en esta parte de cancelar, me gustaría hacer lo siguiente. Me gustaría preguntarle al usuario si realmente desea cancelar la operación en curso. ¿Qué ocurre? Tal vez lo mismo tendría que hacer en eliminarla. Imagínense que nosotros tenemos ya un formulario con muchos campos y el usuario por error da clic en cancelar. Entonces, si nosotros no confirmamos que la operación del usuario, entonces eliminaríamos toda esa información y eso sería una mala experiencia para el usuario. Entonces, en ese caso yo voy a hacer lo siguiente. Yo he compartido en la carpeta Resources, aquí recursos programación 3, este archivo. ¿Para qué? Para no volverlo a crear. Y algunos métodos pues yo creo que ya los vimos. Entonces le voy a dar clic en descargar. Espero a que se descargue y lo voy a abrir. Entonces fíjese que aquí hay una serie de métodos y yo ahora mismo voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a mi explorador de soluciones y voy a agregar una quinta clase. Le voy a dar clic derecho en clases, le voy a dar agregar y le voy a dar clic en la opción clase. Y a esta clase le vamos a llamar helpers. El término help del inglés traduce ayudar. Entonces, un helper es algo o es un método que nos permite a nosotros poder realizar una tarea de forma muy práctica. Es como un asistente para nosotros. Entonces le vamos a dar a agregar y vamos a esperar a que se cree la clase. Ahora, dentro de helpers, yo quiero que copiar toda esta información, le doy control E, le doy control C y puedo cerrar. Y aquí dentro de estos símbolos, entonces lo voy a pegar. Entonces fíjese qué es lo que tenemos ahora mismo. Vea. En este momento pues tengo una serie de errores. Primero aquí me está mandando error el mensaje box y yo imagino que usted ya sabe a qué se debe. Pues esto se debe, aquí voy a quitar este espacio. Eso se debe a que nosotros no hemos llamado a nuestra librería windows.forms. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Using system.windows.forms. Entonces punto y coma. Inmediatamente fíjese que los errores que tenía han desaparecido. Veamos así rápidamente qué métodos tenemos. Tengo un método que yo creo que ya lo habíamos creado, que se llama msgWarning, que lo que hace, envía una advertencia a pantalla en un cuadro de diálogo. Ya lo vamos a utilizar. Hay otro mensaje que se llama msgSuccess, que es lo que hace, envía un cuadro de diálogo a pantalla indicando que un proceso se completó con éxito. Ahora, tengo otro método que lo vamos a utilizar justo ahora, que se llama msgQuestion. ¿Qué es lo que hace este método? Analicémoslo. Este método retorna una cadena y recibe un mensaje como parámetro. Este lo que va a hacer es enviarnos un cuadro de diálogo con las opciones de sí y de no. Dependiendo de las opciones que el usuario elija en el cuadro de diálogo, como por ejemplo cuando nosotros eliminamos un archivo de nuestro equipo, generalmente aparece un cuadro de diálogo preguntándonos si queremos eliminar o no. Entonces lo mismo va a ocurrir acá. Nos va a dar dos opciones, sí y no. Por defecto, este método tiene una variable op n, que ya está seteada por defecto,
Y en el caso de que el usuario seleccione que sí, aquí le estoy diciendo que si el usuario selecciona que sí, entonces cambio el valor que ya tenía seteada en la variable OP y le pongo S. Finalmente retorno. ¿Qué significa? Que cuando yo llame a este método msgQuestion me va a mandar un cuadro de diálogo con las opciones sí y no. Sí, dependiendo dependiendo de la opción que el usuario seleccione, el método me va a retornar una S o una N. Si me retorna una S, significará para mí que el usuario le dio que sí. Si me retorna una N, significará, lógicamente, que seleccionó que no. Ya lo vamos a utilizar. Ahora, aquí tengo un método que creé, creo que en la clase de programación 4 la creamos. Y este método pues lo que hace es sanitizar una cadena. Antes de guardar nosotros información en la base de datos debemos de limpiarla. Entonces aquí hay algunos caracteres que no solamente son basura, sino que son ofensivos. Digamos que estos caracteres son utilizados en la inyección de código SQL. Entonces nosotros siempre vamos a tener que cuidarnos de la inyección SQL, salvo que utilicemos procedimientos almacenados, y espero que en algún momento explicarles cómo trabajar con métodos que interactúen con la base de datos utilizando procedimientos almacenados. De momento nosotros vamos a utilizar queries. Entonces bien, este método lo que va a hacer es que va a recibir una cadena que nosotros vamos a ingresar en la base de datos y va a verificar si tiene comillas simples, si tiene el signo igual, si tiene el signo menor que, si tiene mayor que, si tiene punto y coma, si tiene una pleca, si tiene este signo, y los va a eliminar. ¿Eso qué significa? Que si nosotros al momento de ingresar una cadena tenemos un ejemplo, hola, igual, esto y esto, un ejemplo, entonces al pasarlo por el método sanitize_str, entonces me va a dejar solamente hola. Estos caracteres que va a hacer los va a eliminar. En el caso de que yo quiera eliminar algún otro, solamente lo arreglo. Este es un arreglo. Ahora tengo otro método acá que se llama getOnlyNumbers, que creo que lo hicimos en alguna clase, que lo que hace es que permite que el usuario pueda ingresar únicamente números en un textbox. Luego tengo otro método llamado getMoneyValue, que sería para permitir que el usuario ingrese únicamente formato moneda en un textbox, como por ejemplo 40.30, 50.20, cosas así. Y esos son los métodos que tiene esta clase, helper. Pues bien, entonces ahora mismo, como ya tengo el método msgQuestion, este de acá, entonces vamos a hacer nosotros lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente, en cancelar, yo voy a preguntarle de esta forma, mira. Pero antes tengo que hacer lo siguiente. Permítanme, lo había olvidado. Nosotros para poder utilizar nuestra clase helpers tenemos que crear una instancia. Entonces aquí arriba del método constructor voy a crear una instancia de clases .helpers. Helpers le voy a llamar h solamente y va a ser igual a new clases helpers. Entonces de momento es lo que necesito. Todavía no estoy interactuando con la base de datos. Entonces ahora mismo me voy hacia el botón de cancelar, y le voy a decir un if, abro y cierro, abro y cierro. Estoy verificando, recuerde que voy a llamar al msgQuestion. Entonces si el usuario le da que sí, yo voy a cancelar la operación en curso, y si le da que no, pues no voy a hacer nada. Entonces voy a llamar a h.msgQuestion, abro paréntesis, cierro paréntesis, y aquí le voy a poner igual a s. Es lo que me interesa, en mayúscula. Entonces ahora dentro de estos paréntesis yo tengo que escribir el mensaje que le quiero mostrar al usuario. En este caso yo le voy a preguntar cancelar la operación en curso, y voy a cerrar. Entonces ahora con solo esto que está así, yo todavía no he hecho nada, solamente estoy preguntando que si al mostrar este mensaje con el msgQuestion el usuario selecciona que sí, entonces yo voy a llamar al método clearForm y voy a llamar al método startForm, que lo que hace es setear la configuración inicial que el formulario debe tener. Entonces ahora si le doy en iniciar,
Veamos qué ocurre. Vamos a esperar. Entonces le voy a dar nuevo. En código le voy a poner aquí cualquier código, por ejemplo SED 001, un ejemplo. En campus le vamos a poner Jorge Huezo Arias, ciudad Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner aquí José Francisco López, un ejemplo, López. Número de teléfono le vamos a poner un 2662-5252 y el correo le vamos a poner hola@gmail.com, un ejemplo. Ya vamos a corregir algunas cosillas acá. Por ejemplo, me gustaría que todos los datos ingresados acá siempre estén en mayúsculas y todos los datos ingresados aquí siempre estén en minúsculas. Pues bien, en este momento lo que quiero probar es el botón de cancelar. Entonces le doy en cancelar y fíjese que me dice cancelar la operación en curso. Le doy que no, no hace nada. Pero si le doy cancelar y le doy que sí, entonces inmediatamente se vacía la información que el usuario había ingresado, se perdió o que se limpió, vamos a decir, y vuelve a quedar como al inicio. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. En esta parte de acá, en estos textbox, que es donde debe ingresar el nombre del campus, la ciudad, el nombre del rector y también en buscar, me gustaría que los datos siempre se ingresen en mayúsculas. ¿Por qué? Pues porque al ingresar los datos en mayúscula se ve más organizado, más ordenado. En cambio, si yo permito que el usuario me ingrese mayúsculas y minúsculas, entonces la información se va a ver un tanto rara. Bueno, al menos a mí no me parece. Entonces para eso me voy a ir a propiedades y voy a ir a seleccionar una propiedad que se llama, déjeme aquí siempre que trabajo de esta forma, voy a seleccionar una propiedad que se llama Character Casing. Entonces acá, como yo quiero que los datos ingresados acá siempre estén en mayúscula, le voy a dar en normal, le voy a cambiar de normal a upper. ¿Eso qué significa? Que aunque el usuario no tenga encendida las mayúsculas, aquí siempre se van a mostrar en mayúscula. Lo mismo voy a hacer con este textbox. Entonces le voy a dar en propiedades, voy a seleccionar Character Casing y le vamos a poner upper. Ahora, ¿qué pasa con correo? El correo generalmente, debe ir en minúscula. Entonces acá en esta parte nosotros vamos a seleccionar el campo donde va a ingresar el correo, le damos en propiedades y donde dice normal le vamos a cambiar a lower, que significa minúscula. Ahora vamos a hacer algo adicionalmente. Voy a ir a abrir mi base de datos. Yo recién creé mi usuario nuevamente. Me voy a ir a databases, me voy a ir a matrícula Edwin, me voy a ir a tables y estamos trabajando con sedes, con campus, pero no. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar design y esto debemos hacerlo siempre. Vea, en el ID campus tiene un varchar de 9, entonces aquí yo le voy a decir que en propiedades le voy a decir que tenga un max length, donde está la propiedad max length, le voy a decir que tenga 9 caracteres, que significa que el usuario no puede ingresar más. En campus le voy a decir que tenga 200 y en ciudad 150. Entonces selecciono campus. En la propiedad max length le vamos a poner 200. En la ciudad le vamos a seleccionar max length y le vamos a poner 150. Enter. En el nombre del rector, entonces le vamos a buscar y tiene un varchar de 100. Entonces le vamos a aplicar acá un varchar de 100. Entonces acá sería max length. No tengo los lentes, discúlpeme. Vamos a ponerle 100, enter. Teléfono no tengo que controlarlo porque ya tiene una máscara de entrada y no me va a afectar. Ahora, en el caso de correo, entonces ahí sí, vamos a ir a ver y debe tener 150. Esto nos va a evitar un problema al momento de nosotros estar programando. Entonces vamos a ver, ya les voy a explicar a qué me refiero. Max length 150. ¿Por qué hago esto? Imagínese usted que viene el usuario y aquí en lugar de 9 caracteres me ingresa 10. Entonces al momento de nosotros querer guardar esos datos en la base de datos, se va a topar que únicamente permite 9. Entonces la base de datos no va a admitir ese dato y lo va a rechazar. Entonces eso nos devuelve una excepción. Pues bien, hasta este momento lo único que hemos hecho es, diría que nada nuevo. Lo único que tenemos es un formulario que va a tomar los datos que nosotros vamos a insertar posteriormente en una tabla llamada campus de nuestra base de datos, que ya debería estar conectada, y lo único que hacemos es controlar las acciones del usuario, es decir, no se las habilito todas.
Yo sé qué opciones le voy a habilitar y qué opciones no. En este momento, únicamente el usuario tiene activo la opción de nuevo para crear lógicamente un nuevo registro. Tiene el buscador activo para buscar un registro existente. Vamos a aprender a hacer eso acá. Y tiene la opción para salir. Esto aún no lo programa. Al darle clic en nuevo, entonces se activa el botón de guardar, que es lo que vamos a hacer justo ahora. Vamos a ingresar los datos, los vamos a validar, los vamos a limpiar o sanitizar con el método que les mostré. Y posteriormente pues vamos a guardar esa información en la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Pues bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos en nuestro formulario. Y para poder realizar ese trabajo yo tengo que hacer estas actividades. Le voy a dar doble clic sobre el formulario. Y aquí arriba voy a instanciar a mi clase Database. Lo voy a hacer en la parte superior, no importa arriba o abajo. Para mí solamente esto significa que es más importante la clase Database que Helpers, pero es cuestión de orden. Para la computadora no le interesa. Entonces para eso vamos a decirle clases .database y a esta instancia le voy a llamar D y va a ser igual a new database. New database. Abro y cierro, punto y coma. Ahora bien, aquí nosotros vamos a tener que crear unas variables que son las variables que nosotros donde vamos a almacenar los datos ingresados por el usuario. Ya sabemos nosotros que los datos el usuario los ingresa acá, pero al momento de darle clic en guardar, nosotros vamos a tomar esa información y la vamos a meter en unas variables. Entonces para eso yo voy a crear las variables siguientes. Voy a ubicarme según la estructura. ID, este se va a llamar ID campus, campus, ciudad, rector, teléfono y correo. Como si fueran los... no necesariamente tienen que llamarse como cada campo de la tabla, pero yo voy a ponerles el mismo nombre. Entonces sería ID campus, campus, ciudad, rector, teléfono y correo. Creo que son todos. Vamos a revisar. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces esto diríamos que son aquí variables necesarias para que registrar un nuevo, no necesariamente un nuevo, sino que para gestionar, le vamos a poner las sedes, para gestionar los campus. Entonces recuerde que los datos el usuario los ingresa acá, los datos del usuario los ingresa en esta parte, pero cuando el usuario le dé clic en guardar, yo voy a limpiar la información que el usuario ingresó y la voy a depositar en cada una de estas variables. Ahora le voy a dar enter y voy a crear ahora variable de control para la validación. O sea, la validación es cuando nosotros revisemos que toda la información se haya ingresado correctamente. Entonces para eso va a ser un entero, va a ser errors, punto y coma. Pues bien, esto recuerde que es lo que estamos haciendo. Lo que recientemente hicimos, creamos una instancia en nuestra clase Database porque ya vamos a registrar la información en la base de datos. Creé las variables dependiendo de la tabla en la que usted esté trabajando. Entonces aquí, si la tabla tuviera, digamos, un ejemplo estudiantes y tuviera 6 campos, un ejemplo, el ID estudiante, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono y el correo, un ejemplo, entonces son 6 campos. Si fuera una tabla docentes, imaginemos que tiene 10 campos, un ejemplo, que sería la identidad, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono fijo, el teléfono móvil, la fecha de nacimiento, que el sexo, el correo electrónico, la profesión, etc. Entonces aquí nosotros tendríamos que crear todas esas variables. Pues bien, al momento de darle clic en guardar, lo primero que yo tengo que hacer es validar la información. Entonces, como también tengo que validar al momento de editar, que esto aún no lo hacemos, pero quiero reutilizar el código, entonces yo voy a crear un método llamado validate data. Entonces voy a crear un método private validate data.
abro y cierro, y este método lo que va a tener como misión o como objetivo es verificar que los datos se hayan ingresado correctamente. Vaya, por ejemplo, el código. Si nosotros vamos a registrar a un estudiante, no podemos permitir que el número de identidad únicamente tenga 10 caracteres. Debe tener 13 caracteres, sin los guiones. En el caso del campus, yo puedo analizar que debe tener al menos 10 caracteres mínimos. Lo mismo en el caso de la ciudad, lo mismo en el caso del rector. El teléfono, como tiene una máscara de entrada, pues no se me va a complicar. Aquí podría hacer uso de una expresión regular para verificar que sea un correo electrónico válido, que debe tener una arroba y debe tener un punto. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos aquí en el método. Olvidé ponerle void, entonces lo voy a hacer ahora y voy a ubicarme acá. Lo primero que tengo que hacer en este método validate_data, quiero ver cómo va la grabación. Lo primero que tengo que hacer en este método validate_data es que la variable errors tenga un valor inicial y va a tener 0. ¿Eso qué significa? 0 errores de validación. Ahora voy a validar el código. Entonces para eso le digo un if, abro y cierro, abro y cierro. Entonces le digo que si txt código .text .string, abro y cierro, y le digo .length, y le digo que si es menor que 9, entonces ¿qué tiene que mandarme? Tiene que mandarme un mensaje diciéndome que debo ingresar un código válido. Entonces para eso llamo al helper.msgwarning y le digo que ingresar código válido. Ese va a ser el mensaje: ingresar código válido. Ahora aquí punto y coma, y ahora voy a enviar el cursor directamente a donde falta el dato, que sería txt código, y le voy a poner punto focus. Abro y cierro, punto y coma. Ahora voy a incrementar la variable errores porque lógicamente hubo un error de validación, entonces le incremento y voy a evitar que se sigan mostrando más mensajes. Entonces aquí ya validé el código. Ahora, ¿qué validación voy a utilizar acá? Que lo primero que voy a hacer es analizar que debe tener al menos 10 caracteres. Aquí pues va a depender de la necesidad. Entonces le voy a poner un if, voy a abrir y cerrar paréntesis, voy a abrir y cerrar corchetes. Pues bien, sería si txt_text.string.length. Si a mí solamente me interesa que no esté vacío, solamente tendría que ponerle que sea igual a 0, perdón. Entonces le estoy diciendo que si esto se cumple es que está vacío. Entonces en ese caso yo le puedo mandar un mensaje diciéndole h.msg question warning, que le diga el nombre del campus es requerido. El nombre del campus es requerido o obligatorio, como usted quiera. Entonces ahora, punto y coma, voy a llevarme esto un poquito más hacia allá. Y nuevamente voy a dejar el cursor donde está txt campus y le voy a poner punto focus. Voy a incrementar la variable errors porque esto indicaría que hubo un error de validación y voy a retornar aquí return. Pues bien, en el caso de que yo quisiera que mínimo tenga 10 caracteres, yo tendría que ponerle aquí menor 10. Entonces le estoy diciendo que si el número de caracteres es menor que 10, me diga que ingrese el nombre del campus que es requerido, y ahí lo tendría hasta que el usuario ingrese más de 10 caracteres. En este caso, por el mensaje, pues yo simplemente le estoy diciendo que sea igual a 0. Pues bien, ya validamos el nombre del campus. Ahora voy a validar el nombre de la ciudad o la ciudad donde se encuentra. Entonces sería otro if, abro, cierro, y sería si txt ciudad.text.string, abro, cierro, .length es igual a 0. Entonces le voy a mandar un mensaje h.msgwarning que le diga al usuario el nombre, la ciudad, vamos a ponerle aquí, la ciudad donde se encuentra el campus es requerida. Entonces acá vamos a poner el nombre de la ciudad, sería el nombre
de la ciudad. Muy bien. Punto y coma. Ahora nuevamente vamos a enviar el cursor a donde falta el dato. Entonces le pongo punto focus. Abro, cierro. Voy a incrementar la variable errores porque fue un error de validación y le vamos a poner un return. Muy bien. Entonces ya validamos la ciudad. Ahora voy a validar el nombre del rector. Entonces nuevamente ese no puede quedar vacío. Le doy abrir y cerrar, abrir y cerrar. Entonces le digo sí, txt rector punto text punto trim, abro, cierro, punto length es igual a 0. Entonces en ese caso vamos a decirle h.msgWarning, abro, cierro y le digo el nombre del rector del campus es requerido. Entonces vamos a ponerle acá un punto y coma. Nuevamente vamos a enviarle el dato a donde falta el cursor, a donde falta el dato. Vamos a incrementar la variable errors y le voy a decir aquí un return. Entonces ahora voy a validar el teléfono. Entonces para ello le digo un if. Vamos a abrir y cerrar, vamos a abrir y cerrar, y para eso le voy a decir ahora mismo si txt teléfono, como el teléfono tiene una máscara de entrada, entonces voy a utilizar el método massFull para validar si el usuario lo ingresó o no. Entonces le digo que sí. Si txt teléfono.massFull es igual a false, que significa que el usuario no ingresó un número de los 8 que necesito, entonces le mandaría un h.msgWarning y le diría ingresar número de teléfono válido. Vamos a ponerle aquí un punto y coma. Ahora le vamos a poner txt teléfono punto focus y ahora le vamos a poner acá un errors más y le vamos a poner un return. Muy bien, ahora voy a validar que al menos no quede vacío el teléfono, pero tendríamos que crear un método para analizar si es un correo válido, y para eso C# tiene herramientas que nos permiten hacer eso. Entonces vamos a poner un if, voy a abrir y cerrar y le voy a decir si txt correo punto text punto trim punto length es igual a 0, entonces le diría un h.msgWarning el correo electrónico del campus o del encargado. El correo electrónico es requerido. Entonces ahora mismo vamos a decirle que txt correo tenga el cursor porque falta ingresar el dato, y vamos a incrementar la variable errors más y return. Muy bien. Entonces hasta aquí yo he finalizado con el proceso de validación método. ¿Eso qué significa? Que al final de este método es probable que la variable errors tenga 0 o tenga 1. Recuerde que como yo voy haciendo un return, esto, si aquí se produjo un error de validación, esto no se sigue ejecutando, y mientras el usuario no ingrese ese dato, entonces se va a estar deteniendo. Entonces una vez que el usuario ingresa ese dato, entonces aquí ya no ocurre nada y va a validar esto. Entonces inicialmente está en 0, este proceso de validación se completó correctamente, y en esta parte pues nuevamente se dio cuenta que el nombre del campus es requerido. Vuelve a incrementar la variable y ahora ya no es 0 sino que es 1. Entonces asimismo va a ser con todos los demás. ¿Qué significa? Que al final del método la variable errors puede tener 0 o puede tener 1. 0 si no se encontró ningún error de validación, es decir, que el usuario haya ingresado todos los datos, o puede tener 1 si es que tal vez hubo algún error. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona, pero antes tengo que llamarlo porque no lo he llamado. Lo creé, voy a cancelar acá, pero no lo llamé. ¿Dónde voy a llamar el validate data? Al guardar. Entonces me voy a guardar y voy a llamar a mi método validate data. Abro, cierro, punto y coma. Pues bien, vamos a darle clic en iniciar. Vea qué ocurre.
le damos clic en nuevo y fíjese que ahora si yo ingreso acá solamente estos números y le doy guardar, me dice que debo ingresar un código válido. ¿Por qué? Porque tengo que ingresar 9 caracteres. Si le doy guardar, me dice que el nombre del campus es requerido. Entonces Jorge Buezo Arias. Le doy guardar y me dice que el nombre de la ciudad donde se encuentra el campus es requerido. Santa Rosa de Copán. Entonces fíjese que el cursor me llega o va a parar a donde falta el dato. El nombre del rector, entonces aquí está el cursor y le digo acá José López, un ejemplo. Guardar, entonces me dice que el nombre del teléfono y voy a ingresar solo 2 términos, solo estos 4 números, me faltan 4. Le doy guardar y me dice que tengo que ingresar un número de teléfono válido. Voy a dejar ahí que falta 1 y me dice que debo ingresar un número de teléfono válido. En el caso del correo, entonces en este momento yo voy a ponerle aquí Edwin, un ejemplo, j@gmail.com. Entonces ahora si le doy guardar, fíjese que ya no me manda ningún error de validación. ¿Por qué? Porque todos los datos se ingresaron correctamente. Me falta cambiar el foro de color acá. Pues bien, como se completó el proceso, entonces yo tengo que hacer ahora lo siguiente. Es probable que el usuario en algún momento, un usuario malintencionado o un auditor de sistemas, venga y pruebe qué ocurre cuando yo haga esto. Lógicamente yo no puedo permitir que el usuario ingrese esto. Entonces para ello es que nosotros ahora mismo vamos a tomar la información que el usuario ingresó en este textbox, por ejemplo, lo voy a limpiar si es necesario y lo voy a meter en su respectiva variable. Recuerde que esas variables nosotros las tenemos acá. Entonces aquí en ID Campus nosotros vamos a almacenar el valor ya limpio. En el caso de Campus, entonces vamos a almacenar los datos que el usuario ingresó acá, pero ya limpios. Y al final lo que vamos a guardar en la base de datos van a ser estas variables. Entonces para ello vamos a hacer otro método. Ese método se va a llamar setValues. El término set significa que definir o establecer, ¿va? Entonces vamos a poner aquí otro método llamado private void setValues. Abro y cierro. ¿Y qué es lo que hace setValues? Es valores y set establecer. Entonces ahora le digo, mire, ID va a ser igual a ID Campus, perdón. Entonces en este caso nosotros le vamos a poner un h.sanitycstr. ¿Y qué voy a limpiar? Bueno, voy a limpiar el txt código.text.tree. Abro y cierro, punto y coma. Ahora, en el caso de el campus, entonces sería campus va a ser igual a h.sanitycstr. Abro y cierro y voy a limpiar lo que el usuario ha ingresado en txtcampus.text.tree. Ahora abro y cierro y punto y coma. Lo que hago aquí yo generalmente es que al momento de hacer el método setValues, vengo y copio el nombre de las variables, las copio. Voy y las pego para que no se me vaya a olvidar ninguna. Entonces acá, por ejemplo, pego y como esta ya les asigné valores, entonces imaginemos que estaría en ciudad y hago esto, mire, ciudad, borro y le digo igual a h.sanitycstr txt teléfono, txt ciudad .text.tree. Abro y cierro, punto y coma. Ahora enter y ahora voy con rector igual a h.sanitycstr, cierro y sería txt rector.text.string. Abro y cierro y aquí punto y coma. En el caso del teléfono, el teléfono recuerde que es un masked textbox y ahí no tengo necesidad de limpiarlo. ¿Por qué? Pues porque no me van a ingresar más que números. Entonces en ese caso solamente le digo txtteléfono.text. Ahora en el caso del correo le voy a dar enter y sería correo va a ser igual a h.sanitycstr y sería txtcorreo.text. Pues bien, .tree. Entonces ahora fíjese que el método setValues lo que hace es que
toma los datos que el usuario ingresó en el formulario, los limpia y se lo pasa a cada variable respectivamente. Entonces, después de nosotros haber validado, aquí voy a darle doble clic en guardar, lo voy a hacer acá. Entonces ahora vamos a hacer el método, voy a hacer lo siguiente, perdón. En esta parte fíjense que usualmente aquí lo ideal hubiera sido que nosotros primero establezcamos los datos a los valores y luego validemos la variable, pero nosotros lo hicimos por otra vía. Tiene digamos que es más factible, es mejor, tiene más ventajas hacerlo de la forma en que se lo estoy planteando ahora. Primero asignarle valores a las variables y luego comenzar a hacer el proceso de validación, pero ya las variables. Es decir, aquí en lugar de hacer esto, simplemente yo le dijera si id campus.len es menor que 9, entonces mandar este mensaje. Entonces ahora nosotros de igual forma nos va a funcionar, pero sería, digamos que tendríamos más beneficios. Pues bien, aquí en guardar voy a hacer lo siguiente. Lo primero es validar los datos. Ahora voy a hacer, recuerde que el método validar datos tiene una variable llamada errors. Entonces aquí le voy a decir que si errors es igual a 0, eso significa que no hay errores de validación. Entonces en ese caso nosotros vamos a llamar inmediatamente al método setValues. Abro, cierro, puntico. Entonces aquí si no hay errores de validación, entonces nosotros tomamos la información que el usuario ingresó en cada campo del formulario y lo metemos en cada variable respectivamente. Entonces ahora estoy casi listo para guardar. Creo que vamos a salir más o menos en una hora. Pues bien, sería entonces lo siguiente. Después del setValues voy a definir dos variables. La variable files, que significa campos, y values, que serían los valores que yo quiero guardar. Entonces lo primero que voy a hacer es especificar los campos que tiene mi tabla. Y mi tabla tiene los siguientes campos. Le doy clic derecho, le doy design y aquí voy a especificar los campos que tenga la tabla con la cual estoy trabajando. Podemos tener tabla que tenga 10 campos, entonces usted debe ir haciendo lo siguiente: id campus, campus, ciudad, id campus, campus, ciudad, rector, teléfono y correo. Estos son los campos que tiene la tabla. En este momento yo quisiera hacerle hincapié en que usted debe escribir el nombre de los campos tal como lo declaró. Es decir, si yo tuviera un campo en lugar de teléfono, tal vez tel solamente, y yo especifico que se llama teléfono, voy a tener una excepción. Ahora voy a ponerle values. Y los valores, pues ya usted sabe que son las variables que nosotros tenemos en el método setValues. Recuerde que en el método setValues nosotros le asignamos valor a las variables. Entonces, en otras palabras, yo los valores que quiero mandar son estos. Pero para eso tengo que hacer un trabajo de entrecomillado. Inicialmente, pues algunas personas tienden a confundirse, pero recuerde que esto yo lo estoy asignando como una cadena. Ahora, dentro de esta cadena, o sea, es decir, dentro de estas comillas dobles, yo tengo que hacer el proceso de entrecomillado. ¿Cuál es el proceso de entrecomillado? Yo lo hago de esta forma, miren. Le voy a poner comilla simple, y dentro de las comillas simples voy a poner una comilla doble y otra comilla doble, y dentro de las comillas dobles otro más y otro más, y aquí dentro voy a poner el nombre de la variable, por ejemplo, id campus. Si tuviera otra, haría lo mismo: comilla simple, separo, comilla doble, separo, ahora más, y sería aquí campus. Un ejemplo. Entonces ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora, separándolas por coma. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí ve, comilla simple, doble, más, y paso la variable id campus. Ahora, coma, comilla simple, doble, más, y paso la variable campus. Ahora, comilla simple, doble, más, y paso la variable ciudad. Ahora, comilla simple, doble, más, y paso a la variable rector. Ahora yo podría continuar esta instrucción en una sola línea, pero
Es una mala práctica. Imagínense que fueran 10 campos, entonces esta línea quedaría demasiado larga y al momento de revisar, entonces sería algo tedioso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ponerle una coma y voy a hacer lo siguiente. ¿Por qué pongo una coma? Pues porque hay más valores que yo tengo que seguir especificando y lo quiero hacer en la línea de abajo. Para continuar una instrucción en la línea de abajo debo poner el símbolo de más, pero antes de poner el símbolo de más tengo que explicarle lo siguiente. Esta comilla doble acá no la vaya a eliminar porque esta es la que cierra con la que nosotros teníamos inicialmente. Entonces ahora voy a ponerle más y vuelvo a abrir y cerrar las comillas dobles. Y dentro de esas comillas dobles yo voy a hacer el entrecomillado. Comilla simple, doble, doble, más, y ahora le vamos a poner teléfono. Ahora después de la comilla simple, otra vez coma, comilla simple, doble, doble, más, y correo. Entonces ahora pongo punto y coma porque ya llegué al final, ya terminé. O sea, ya pasé respectivamente. Este es el valor que voy a almacenar en este campo, este es el valor que voy a almacenar acá, ciudad es el valor que voy a almacenar acá, esta variable es el valor que voy a almacenar acá, teléfono es el valor que voy a almacenar acá y correo acá. Entonces ahora puedo hacer lo siguiente. Recuerde que nosotros tenemos en nuestra clase de Arabase un método llamado save, este método. Entonces, este método recibe por parámetro el nombre de la tabla, las columnas y los valores. Entonces, en este momento yo le tengo columns. Entonces aquí, fíjese que al momento de darle guardar, entonces yo lo definí como files, pero puedo ponerle columns o como yo quiera. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Miren. Ese método save, si lo analizamos nuevamente, retorna un número. Nos va a retornar el número de filas insertadas y eso nos va a permitir a nosotros saber si la inserción se realizó o no. Entonces para ello hago un if. Entonces voy a ponerle un if, abro, cierro paréntesis, abro y cierro corchetes. Pues bien, le voy a decir que si de punto save y aquí entre paréntesis le tengo que pasar respectivamente los valores, pero le voy a decir aquí que si es mayor que 0. Este método save me va a retornar un número. Y yo le digo que si el número que me ingresa es mayor que 0, significaría que el registro se insertó correctamente. Entonces ahora le voy a pasar respectivamente los parámetros. Primer parámetro, nombre de la tabla. Si usted tuviera duda, simplemente va a revisar acá y revisa cuál es el primer parámetro y por ahí se va. Entonces acá nosotros vamos a ver el nombre de la tabla que es campus. Entonces le vamos a poner aquí campus. Luego le vamos a poner comilla doble. Ah, no, cuidado aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasarle la variable que contiene la lista de columnas o de campos, que es files. Y por último le voy a pasar la variable que tiene los valores, que es values. Entonces ahora, si esto devuelve mayor que 0, yo voy a mandar un h.msgsuccess diciéndole al usuario que el registro o el campus se registró correctamente. Y voy a llamar al método clearForm para que se limpien los datos ingresados por el usuario. Y voy a llamar al método startForm para que vuelva a su configuración inicial. Entonces ahora eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder guardar un registro o un campus en nuestra base de datos. Veamos si funciona. Vamos a ver cómo salimos con el tiempo. Salimos muy bien. Le vamos a dar iniciar. Vamos a darle nuevo. Vamos a ponerle aquí un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jorge Buezo Arias, Santa Rosa de Copán. Rector, le vamos a poner aquí Julio Caballero. La validación ya la habíamos probado, entonces no la voy a probar esta vez. 2662 y aquí le vamos a poner julio@gmail.com. Entonces el método save va a tomar va a especificar nosotros le especificamos el nombre de la tabla donde voy a almacenar, le paso la lista de campos y la lista de valores. Entonces si le doy guardar, me dice que el campus se registró correctamente. Le doy a aceptar y esto vuelve como al inicio.
Ahora veamos si se guardó en nuestra tabla. ¿Cómo sabemos nosotros? Puedo cerrar acá, le puedo dar clic derecho y le puedo dar seleccionar las primeras 1000 filas. Le damos un clic y aquí está ya registrado. Ahora vamos a registrar uno nuevo. Le damos a iniciar. Ahora le voy a poner 987654321. No puedo poner el mismo código que tenía antes porque recuerde que es la llave primaria. Entonces vamos a pensar que el campus de San Pedro, no sé cómo se llama, pero vamos a pensar nosotros que se llama Guillermo Anderson. En la ciudad San Pedro Sula. Imaginemos que Diana que Oliva, un ejemplo, Oliva. Le vamos a poner el número de teléfono y le vamos a poner aquí diana@gmail.com. Entonces le doy clic en guardar, me dice que el campus se registró correctamente y ahora nuevamente si yo voy acá y le doy clic derecho y le doy nuevamente seleccionar las primeras 1000 filas, entonces veo que ya está el segundo registro aquí en mi tabla. Entonces ahora quiero recapitular un poco. El salir no lo he programado, voy a programar el botón de salir. Voy a programar este botón, exit, no close, perdón. Entonces bien, este método que nosotros tenemos en Database nos permite poder insertar registros en cualquier tabla y de esa manera evitamos tener que estar escribiendo todo esto. ¿Por qué? Porque de esta forma, como les explicaba en clase, lo único que va cambiando cuando nosotros insertamos registros en una tabla es el nombre de la tabla en la cual queremos insertar los registros, su estructura, es decir, los campos o las columnas que tiene y lógicamente dependiendo de los campos o las columnas, así es, varía también o cambia la lista de valores que nosotros queremos insertar. Entonces ahora con este método save nosotros podemos insertar registros en cualquier tabla utilizando siempre lo que hemos hecho acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Estrictamente para guardar, creamos primero una instancia de la clase Database, creamos las variables necesarias. Recuerde que esto acá lo que hice fue partí de la estructura que la tabla tiene. Entonces, si fuera una tabla, por ejemplo, asignaturas, tendría un ID de asignatura, el nombre de la asignatura, la unidad de valorativas, un ejemplo. Entonces, solamente 3 campos. Entonces ahora tengo también una variable para el control una variable de control para la validación que se llama errores, y al momento de guardar llamo al método validateData, verifico si hay errores de validación. Entonces aquí le estoy diciendo que si no hay errores de validación, es decir, si la variable de error es igual a 0, entonces yo seteo los valores que hay en el formulario, lo paso respectivamente a las variables y luego de esta forma es como nosotros podemos insertar registros en una tabla de nuestra base de datos. Si analiza este código es súper claro, nada complicado. Disculpen. Entonces no es nada complicado y fácilmente cualquier persona lo podría entender. Este es el video de la semana. Voy a asignarles que trabajen, que realicen lo que hoy he explicado yo en 3 tablas que les voy a dar la estructura en la PBA para que ustedes vayan trabajando. Así es que les deseo éxito y si Dios quiere nos vemos el miércoles.